Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Este es, como dice Paula, la segunda sesión de estos seminarios de investigación, CHIC, que procuran forjar, fraguar una comunidad de investigación. Ese es uno de los sentidos, ¿no es cierto?, de los basales, en que más que un collage, una multiplicidad de proyectos individuales, hay un espíritu colectivo, colaborativo y por lo tanto hibridizado de investigaciones. Para ello, nosotros hemos recibido un financiamiento que es por 5 años, eventualmente renovable otros 5 años, que tiene tres innovaciones y las tres, el primero es consolidar un centro de excelencia tecnológica en Puerto Williams. Eso resuelve una brecha geográfica, ¿no es cierto?, que no está cubierta por otros países, por otros centros, y tenemos la gran tarea de, en Puerto Williams, dejar instalado un centro que es como la estación Charles Darwin en las Islas Galápagos u otros centros con lugares muy importantes a nivel global para la investigación ecológica a largo plazo y los esfuerzos en conservación. Lo segundo es conjuntamente, cruzadamente, entretejidamente, fraguar un enfoque biocultural. Para ello, eh, entender cómo ocurren los procesos de homogenización biocultural, es decir, cómo las mentalidades más bien reduccionistas, unidimensionales, van construyendo monocultivos, tanto en el mar como en la tierra, y cómo eso lo podemos volver a ampliar para apreciar el valor de la diversidad biológica y cultural, sus interrelaciones, y ahí proponer un enfoque que contribuya a la conservación biocultural tanto a escala local como país y a escala global. Y finalmente, un tercer aporte es un modelo que se pone esto en movimiento con políticas socioambientales, actividades económicas sostenibles, metodologías educativas vinculadas con el patrimonio biocultural de los territorios, planes de manejo para las áreas protegidas marinas y terrestres en el extremo austral de América. Y para eso el modelo es el de las reservas de la biosfera, con el programa del hombre y la biosfera y los objetivos de desarrollo sostenible. Para implementar estos tres niveles, hemos organizado en dos líneas de investigación que más bien hacen un diagnóstico de la problemática, que tanto el diagnóstico de las respuestas de la biota al calentamiento global, al cambio global en general, por ejemplo, el derretimiento de los glaciares, cambios en la eh, turbidez del agua, cambios en la fotosíntesis, especies exóticas, etcétera, las centinelas de la homogenización biocultural, como los programas, los conceptos de desarrollo son los mismos en todo el mundo, y hoy vivimos una presión muy fuerte en el lado chileno y argentino de Tierra del Fuego. Argentina está con el proyecto de un megapuerto, Magallanes también. Son modelos que en otras partes del mundo han llevado a situaciones que son problemáticas y cómo podemos contribuir a orientar eso. Y ese es el tercer línea de acción. Todos debiéramos participar en las tres líneas de investigación, pero hoy día nos vamos a centrar en la uno que colabora efectivamente con las otras dos, eh, y esta línea uno que se centra en un tipo de ecosistemas que es clave para la región archipelágica, que son los ecosistemas marino-costeros o costero-marinos, que están en la interfaz, en el borde entre los ecosistemas terrestres y marinos. Son tremendamente relevantes, tanto en las funciones biofísicas, es decir, los intercambios de nutrientes, cómo influyen los ecosistemas terrestres sobre los ecosistemas marinos y sus biodiversidades, que algunos, por ejemplo, como los pájaros, se reproducen en tierra, pero se alimentan en el mar, y las algas son el soporte de esta interfase con macroalgas en los sistemas costero-marinos y con microalgas en todo el océano. Eh, esta visión de archipiélago, esta visión marino-costera, fue forjada, iniciada, impulsada por el doctor Andrés Mancilla, que al regresar de Brasil se reintegra a la Universidad de Magallanes, tiene la visión de generar
un programa de posgrado al cual nosotros nos sumamos a esa visión y en conjunto de integrar los ecosistemas marinos y terrestres. Esto se cuenta después de 25 años, pero la alegría es que se forjó ese programa de posgrado y Joana Marambio, que nos va a acompañar hoy día, es una de las primeras estudiantes que viene de pregrado, incluso siendo compañera con Sebastián Rosenfeld, eh, que espero que esté por ahí escuchando. eh, y que empezaron ellos, Joana, Sebastián, luego en otra generación Jaime Ojeda, etcétera, a generar todo un movimiento que va en esto marino terrestre con los tres objetivos: consolidar en Puerto Williams y desde Puerto Williams en el extremo austral como región de Magallanes a las múltiples escalas, un enfoque biocultural eh, y un aporte para un mundo en que está muy convulsionado, con guerras muy dolorosas, con negación de la vida en la diversidad humana y en la diversidad biológica, y desde el sur entonces dar esta señal, esta investigación que tiene una transferencia, un propósito que va más allá de la ciencia individual en que cada uno está en su oficina, en su laboratorio, sin conversar con los demás, como ocurre a menudo con los Fondesit o con la segregación de instituciones. Así que muy feliz de recibir a Joana en una nueva fase de su vida, 20 años, y aún más feliz de continuar colaboraciones porque es muy fácil destruir y muy difícil construir. Y en este momento yo agradezco y le hago un reconocimiento a Andrés Mancilla, quien realmente impulsó esta visión, impulsó este programa y cumpliendo distintos roles, incluyendo un importante rol en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Magallanes, le ha dado la condición habilitante para que hoy día estemos en un seminario como este. Así que bienvenidas, bienvenidos. Los dejo con el doctor Andrés Mancilla en la primera parte. Gracias, Ricardo. Si puedes dejar de compartir, por favor, mientras yo empiezo a compartir la presentación de hoy. Y a su vez les pido, por favor, antes de poner la presentación, si podemos encender las camaritas para tomar la foto de esta sesión. Es muy probable que después entren más personas, pero para ir... Ya, supongo que estamos. Entonces, presento, Andrés, Sí, la... Aquí está. ¿Pareció? ¿Bien? Sí. ya. Entonces, muchas gracias, Ricardo, por la introducción. Gracias a ti por tu entusiasmo y al de Francisca Massardo, que han sido claves en todo lo que hemos realizado en conjunto. Así que nuestros agradecimientos son mutuos también. Y para todos, ¿cierto? Los que nos acompañan hoy día. Y bueno. En fin, muy contentos de estar aquí. Voy a hacer la primera parte, después sigue Joana. Como ya informó Paula, un compromiso institucional ineludible. Entonces, voy a hacer una introducción sobre los kelp, ¿cierto? Y las poblaciones de kelp como centinelas de del calentamiento global en un lugar, ¿cierto?, con una alta heterogeneidad ambiental. La próxima. Aquí, ¿cierto?, las fotos no se ven muy bien, pero lo que quiero mostrarles es en la primera diapo del lado izquierdo, en mi caso, hay un mapa, ¿cierto? Donde está la ecorregión subantártica de Magallanes y como ustedes ven, ¿cierto? Es uno de los pocos lugares en el mundo donde interactúan tres océanos: el Océano Pacífico,
el Océano Atlántico y el Océano del Sur, el Mar de Drake, ¿cierto? Eh, y también muy importante de resaltar es el, que este lugar es un lugar que está modelado por la corriente del Cabo de Hornos, una corriente que poco nos enseñaron en el colegio, casi no nos enseñaron que existía la corriente del Cabo de Hornos, y siempre estaba casi todo enfocado a la corriente de Humboldt. Bueno, la corriente del Cabo de Hornos es la que modela, ¿cierto?, todos los paisajes costero marinos desde Melinca o desde la península Taitao hasta el Cabo de Hornos, ¿cierto? Ahí se junta, se une con otros tipos de corriente como la misma corriente circumpolar, pero también se junta con lo que es la corriente de las Malvinas, que es la que sube por el lado Atlántico hasta Brasil, específicamente en Río de Janeiro, donde hay un lugar que se llama Cabo Frío y donde hay un fenómeno de surgencia de aguas frías y donde encontramos especies de algas similares a la que nosotros tenemos en la ecorregión subantártica de Magallanes. Además de las corrientes, ¿cierto? Nosotros vemos que existe una alta heterogeneidad ambiental producto de la interacción de estas importantes masas de agua que además tienen conexiones entre sí. Es decir, hay conexiones entre el Pacífico y el Atlántico a través del Canal Beagle y también a través del Estrecho de Magallanes. Entonces es un lugar además, ¿cierto?, que ha sido modelado por todos los procesos de glaciación y de deglaciación. El último, ¿cierto?, aproximadamente 18.000 años atrás, y donde hoy día nosotros vemos ciertos fiordos y canales, lugares que son de sustratos blandos, otros son de terrazas, otros sustratos rocosos y otros, ¿cierto?, con una gran influencia glaciar, sobre todo en escenarios de cambios climáticos globales donde se produce el retroceso glaciar y, como mencionaba Ricardo, el importante aporte de agua dulce a los ecosistemas marinos, que son las fotografías que nosotros vemos en el lado derecho, que es el fiordo o canal de las montañas, ¿cierto? Donde vemos glaciares en distintos grados de retroceso. Entonces, este es una región única, como les mencionaba, sin réplicas latitudinales, donde existe también aún un alto grado de conservación, donde están los bosques de algas pardas, los bosques submarinos subantárticos, principalmente de algas pardas, más importantes del mundo en términos de biomasa. Y, cierto, estos bosques de algas son los responsables de toda la biodiversidad austral que existe, ¿cierto? Y donde algunas especies son de importancia comercial, por lo tanto, impactan la economía regional, pero también son importantes eh, organismos para las poblaciones locales que, que viven, se alimentan, ¿cierto? Y sobreviven gracias a estos recursos. La próxima. Nosotros estamos desarrollando un proyecto, ¿cierto? Relacionado con el secuestro de carbono. Secuestro de carbono que es bastante especial en esta región por lo que les mencionaba. La dimensión de los bosques de kelp, ¿cierto? Bosques perennes que no existen en otras latitudes. En la mayor parte del mundo, estos grandes bosques de kelp son estacionales y prácticamente en épocas adversas de invierno, por ejemplo, otoño e invierno, prácticamente desaparecen en términos de biomasa. No es el caso de los bosques submarinos de algas pardas que existen entre la península de Taitao o Melinca, como les mencioné, y las islas Diego Ramírez. Hablamos de el Cabo de Hornos
pero el límite sur de esta distribución de bosques va hasta el archipiélago Islas Diego Ramírez, eh, y el Parque Nacional, como se denomina ahora, Parque Nacional Islas Diego Ramírez Paso Drake. Eh, y el secuestro de carbono es muy importante en estos escenarios de cambios climáticos globales porque estas algas ayudan a mitigar los gases de efecto invernadero, porque necesitan carbono, ¿cierto?, para la fotosíntesis, y por lo tanto absorben el carbono, el CO2, y liberan oxígeno. Sin embargo, estos bosques no están solos. Hay muchas algas, todas las algas que existen en la ecorregión subantártica de Magallanes, que también ayudan a la captura de carbono. Por lo tanto, cuando nosotros existe mucha información, ¿cierto?, que aparece en la tele sobre el secuestro de carbono, pero en realidad es poco lo que se sabe en términos científicos de cómo ocurre este secuestro, cuáles son las especies que están involucradas, cuáles son las más importantes, cómo varía el secuestro de carbono a lo largo del año. ¿Qué pasa con las estructuras de las poblaciones cuando existen plantas que son juveniles, plantas adultas, plantas que están en proceso reproductivo? ¿O qué pasa con los gradientes latitudinales en términos de irradiancia y también de fotoperiodo? Por lo tanto, nuestro trabajo es un trabajo bastante transdisciplinario, con muchos investigadores de distintas áreas a quienes hemos invitado a trabajar porque nosotros como biólogos podemos aportar en una parte, pero en realidad para entender bien lo que sucede se necesita apoyo de matemáticos, de informáticos y de personas que trabajan, por ejemplo, el equipo de investigadores del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile e inclusive otros investigadores de instituciones internacionales, además de las personas que trabajan en química o que trabajan en la línea de gases efecto invernadero. En este caso nos acompaña la doctora Brenda y en conjunto con Fred Talazo y su equipo que nos ayudaron a poder entender, ¿cierto?, cómo ocurre este proceso, pero también proporcionándonos facilidades a través de equipamiento científico para poder hacer mediciones en Puerto Williams. La próxima. Aquí, ¿cierto? Nosotros vemos las principales macroalgas que intervienen en este proceso de secuestro de carbono, secuestro y captura, porque la principal crítica que existe, ¿cierto?, a nivel mundial es que las algas no son tan relevantes en términos de captura de carbono porque viven muy poco. Pero en el caso nuestro de la ecorregión subantártica, nosotros, como les mencioné, nosotros estamos hablando de grandes bosques, plantas de hasta 60 metros en algunos casos, que secuestran, cierto, todo el año porque son perennes, pero que además podrían vivir hasta 4 o 5 años y que por lo tanto sí es importante en términos de secuestro y también de captura. eh, por un lado, y por otro también porque existe un flujo de carbono entre muchos organismos. Si nosotros consideramos las centollas, los ostiones, los erizos, todos tienen carbonato de calcio en sus exoesqueletos o en los mismos moluscos en las conchas. Entonces todo eso también, esos flujos de carbono hay que entender para poder hablar, ¿cierto?, de la película completa. En este mapa nosotros también vemos, ¿cierto?, los lugares protegidos donde predominantemente existe Macrocistis lesonia, pero también los lugares expuestos donde existe Durbilea, quizás más de alguna especie de Durbilea antártica, cosa que, aspecto que nosotros también estamos iniciando sus estudios para ver qué es lo que sucede con este género en la ecorregión subantártica. Ah, y también le quería decir de que la parte de la captura, ¿cierto? Que es cómo se retiene el carbono.
nosotros también pensamos que posterior, ¿cierto?, al Parque Nacional Islas Diego Ramírez Paso Drake, existe, ¿cierto? Podría existir un sumidero de carbono muy importante también a nivel mundial, que es lo que también nosotros necesitamos estudiar porque se necesitan realizar muestreos de sustratos para ver, ¿cierto?, si el carbono se encuentra capturado en esas profundidades. Próxima. ¿Cierto? Este es un esquema de lo que nosotros visualizamos eh, en los bosques de kelp, donde nosotros vemos que no solamente están las algas y los crustáceos, los peces, los lobos, tal como lo describen los pueblos originarios, ¿cierto? Cómo enredaban los lobos en los huirales para poder capturarlos. eh, pero también, ¿cierto? Nosotros encontramos eh, los, las aves que se alimentan de los moluscos que se encuentran en las frondas de estos bosques que realmente son jardines muy, muy diversos. Existen trabajos, ¿cierto?, que han sido liderados por Sebastián Rosenfeld y Jaime Ojeda sobre el rol de los bosques de kelp, por ejemplo, en el desove de los calamares. Ustedes saben que las pesquerías de calamar están principalmente en las Islas Malvinas o Falkland. Sin embargo, la ovipostura, ¿cierto?, ocurre en los fiordos y canales de Magallanes. Entonces hay todo un proceso, ¿cierto?, un protocolos que deberían seguirse por las autoridades, ¿cierto?, por los ministerios de Ciencias, Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se aborden estos casos donde, ¿cierto?, donde cada uno juega su rol y donde Chile, ¿cierto?, a través de la conservación de estos bosques, de alguna forma también patrocina las pesquerías del calamar que existen en otros lugares. Eso poco se sabe, poco, muy poco conocimiento sobre esto se maneja en el mundo político contingente y deberían ser aspectos que se conversen un poco más, porque Chile igual debería colocar en valor, ¿cierto?, la conservación, ¿cierto?, de sus bosques que ahora existe, ¿cierto?, a través de una veda, ¿cierto?, de extracción por 10 años, que partió el año pasado, ¿cierto? Y que se espera que en un futuro estos bosques sean conservados para siempre. Es lo que nosotros nos gustaría porque en realidad son relictos de biodiversidad que juegan muchos roles y que tenemos que conservar. Próximo. Este es un esquema que hizo Mauricio Álvarez y que está inspirado en Yendegaya, en Canal Beagle, dándole ese enfoque. Próximo. ¿Cierto? Este es un esquema mostrando dónde nosotros realizamos estos estudios de secuestro y de captura de carbono en Última Esperanza, en la región de Magallanes y también en Puerto Williams. Nosotros vemos aquí en el estrecho de Magallanes y el canal de Beagle existen imágenes donde están georreferenciadas las poblaciones de Macrocistes piríferas y esas poblaciones georreferenciadas fueron compartidas con el equipo del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, donde ellos a través de imágenes satelitales con determinados filtros, ¿cierto? Podían sintonizar la información que nosotros obteníamos en terreno y que ellos podrían, ¿cierto? También aproximar lo máximo posible, ¿cierto? Con las imágenes de los satélites con la información que nosotros obteníamos. Es un trabajo que está todavía en desarrollo.
donde se necesita mucha información, porque además esta georreferenciación de poblaciones está acompañada de mucha información oceanográfica, ¿cierto? Y mucha información biológica y ecofisiológica. Entonces, ahí es donde entran los matemáticos, donde pueden, a través de funciones fuzzy, por ejemplo, eh, generar algoritmos que permitan proyectar en el tiempo ante distintas variaciones de parámetros oceanográficos o ambientales, para proyectar ciertos modelos. Eh, Obviamente que esto va en paralelo con los trabajos de sintonización de la información bioecológica y fisiológica que nosotros obtenemos en terreno con la información que actualmente proporcionan las imágenes satelitales, ya que si bien las imágenes satelitales entregan información, esta información es bastante incompleta porque hay un estudio, ¿cierto?, que publicamos el año pasado que lideró Joana junto al equipo del laboratorio, donde muestran que dependiendo de los sitios donde se hagan los estudios, estas poblaciones pueden flotar o no, dependiendo de la salinidad, por ejemplo. Si nosotros vemos Seno Skyrim, que está cercano a Punta Arenas, tiene una salinidad de 17 partes por mil. Muy baja la salinidad, debido a que ese Seno Skyrim es un lago postglaciar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí está indicando Paula con el puntero dónde está el seno Skyrim. Está al lado del canal Fitzroy, ¿cierto? Y se comunica a través de ese canal con el seno Otway. 17 partes por mil. ¿Qué pasa con los bosques? No se ven desde los satélites. Por lo tanto, uno pensaría que en esos lugares no hay bosques de algas pardas. Sin embargo, esos bosques crecen a media agua. Si nosotros vamos, ¿cierto?, a otros lugares, por ejemplo, Buque Quemado, cerca de Posesión, los bosques también, o sea, crecen ni siquiera a media agua, crecen casi a ras del sustrato, pues son lugares bastante bajos. Por lo tanto, cuando se toman imágenes satelitales, esos bosques no aparecen. Eso significa que la información está incompleta y que por lo tanto se requieren, ¿cierto?, conocer las adaptaciones de estos bosques a las distintas condiciones en este sistema complejo de heterogeneidad ambiental como lo es la ecorregión subantártica de Magallanes. Aquí nosotros vemos una planta donde vemos el disco de fijación, ¿cierto? La raíz, el símil a una raíz en las plantas superiores, pero en este caso el disco de fijación solamente cumple la función de adhesión, de sujeción. Después tenemos las que continúan, son las esporofilas, son frondas fértiles, las que están involucradas en los procesos reproductivos, y de ahí hacia arriba están las frondas. Entonces, en lo que nosotros hemos avanzado, ¿cierto? En este proyecto, los discos son muy relevantes porque el disco, en el fondo, se correlaciona mucho con el tamaño de las plantas, pero además el disco parece ser, ¿cierto?, muy importante en lo que es la captura del carbono. Y nosotros creemos también que el disco, cuando uno observa con cuidado, tiene rizoides o apterios, se les llama, de distintos colores. Creemos que esos apterios son de distintas edades, por lo tanto son como quimeras, ¿cierto? Estas plantas y por lo tanto son longevas y de esa forma, ¿cierto? Si se hacen análisis genéticos, se podría determinar, ¿cierto?, las generaciones o los años que tiene un grampón, o cuánto vive una planta de güiro, que yo creo que es más de 5 años, y eso es un tremendo resultado para lo que significa la captura del carbono secuestrado. Próximo.
¿cierto? Entonces, lo que nosotros hicimos, estamos haciendo en este trabajo son obviamente cuadrantes para tomar muestras que van desde la costa hacia los lugares más externos de las poblaciones, con enfoques biológicos, ecológicos, fisiológicos para ver el estado de las plantas dependiendo del lugar donde están, la bioquímica para ver el contenido de carbono que se encuentra en los tejidos, las matemáticas, ¿cierto? A través de estas funciones matemáticas que permiten integrar datos que nosotros como biólogos no somos capaces de, de- de- de resumir, ¿cierto? Esa información a través de algún tipo de análisis estadístico, pero cuando se obtienen datos, eh, numerosos datos por segundo, ¿cierto? En un transecto es demasiado el volumen de datos y nosotros como biólogos, yo creo que no somos eficientes en sacarle la mayor cantidad de partido a esta información y por esa razón es que nosotros nos juntamos junto a un equipo de matemáticas de la Universidad de Magallanes, pero también que ellos, donde ellos también integran a otros colegas de Brasil. Nosotros mismos estamos trabajando en estos momentos con el doctor Pablo Riul, que creo que está presente en estos momentos, quien está trabajando, ¿cierto?, en estos modelos, distintos tipos de modelos con la información que se está requiriendo en un gradiente que va desde, como les decía, desde Melinca hasta más allá del Parque Nacional Diego Ramírez, Islas Diego Ramírez, Paso Drake. Entonces, lo que nosotros queremos es aprovechar al máximo todo el trabajo que se realiza, las navegaciones, etcétera, para obtener modelos que sean representativos de lo que ocurre o de lo que puede ocurrir en el tiempo. Próximo. Sorry, se puso lenteja mi. Ahí. ¿Ese o no? A ver. Sí, este es una muestra de los trabajos de terreno. Las lanchas son bastante sencillas, las que nosotros podemos arrendar, porque el principal costo asociado al proyecto es la navegación. Y aquí nosotros vemos, ¿cierto?, los distintos trabajos que realizamos de sacar las plantas, medirlas, pesarlas, separar el material que corresponde al disco de fijación, separar los tejidos fértiles y medir los parámetros oceanográficos a través de un CTD, ¿cierto? Que se ve que Fabio sostiene el CTD en el Zodiac al lado de la lancha y ese es un CTD que pudimos adquirir a través de financiamiento del SHIC y que es un tremendo equipamiento muy eficiente en la toma de los resultados, ¿cierto? Pero que necesitan ser muy bien analizados para aprovecharlos al máximo posible. Próximo. Entonces, lo que nosotros, ahí viene la parte de la Joana, puedes volver una para decirle, terminar de contarle en qué vamos, porque en este proyecto está, ¿cierto? Actualmente ya en la parte final y se requiere seguir avanzando. Lo que nosotros hicimos fue asociarnos a través de un convenio con el gobierno regional porque creemos que todo lo que es la economía azul y todo lo que son los bonos de carbono es un bonito discurso político en estos momentos, pero necesitamos que el país avance y que la región sepa exactamente de qué se trata y generar normativas, quizás desde Magallanes para todo el país, eh, pero Magallanes es al que más debería interesarle porque en el resto del país lo que se pretende en el fondo es generar cultivos eh, para obtener
bonos de carbono, y si uno piensa todo el costo asociado a cultivos, en realidad el excedente, ¿cierto?, que queda no es mucho y el impacto ambiental también es bastante alto a través de cuerdas de cultivo, plásticas, etcétera. ¿Y cuánto se interviene también en el espacio marino costero? Yo creo que la ecorregión subantártica de Magallanes es lejos la que debería liderar estos procesos, pero para eso se necesita conocer las metodologías que se utilizan en este caso, porque estas metodologías están bien claras para los ecosistemas terrestres, pero no para los ecosistemas marinos. Por lo tanto, las empresas internacionales que están interesadas en este secuestro y captura de carbono para ecosistemas marinos esperan que nuestro proyecto, ¿cierto?, que es el primero que cuenta con financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pueda obtener una metodología clara que pueda registrarse, protegerse, patentarse, no lo sé, de tal manera que esto sea considerado como la metodología, ¿cierto?, que se utilizaría para validar el carbono secuestrado por estos bosques de algas pardas. Estamos en eso. Creemos que el gobierno regional y los organismos públicos interesados en el tema, como el Ministerio de Medio Ambiente, como la subpesca, como la pesca artesanal, y cómo las comunidades costeras, por ejemplo, de Puerto Williams principalmente y de Puerto Edén, puedan estar acompañándonos porque creemos que es una excelente posibilidad para lugares deprimidos socialmente como lo es, por ejemplo, Puerto Edén, donde quizás a través de estos apoyos se puedan no recibir plata, pero sí mejorar condiciones de conectividad, de educación o de diversificar los usos a través de otros organismos marinos de interés comercial, pero también a través del desarrollo de el turismo y eh, la gastronomía, por ejemplo. Y obviamente que toda esta información sobre los bosques también puede ser transferido hacia la educación. Eso es, muchas gracias. Yo no sé si Joana está si ya llegó. Ahí está Joana. Pero, Andrés, hay una pregunta aquí Claro, por esperando supuesto. que Joana se concentre. Em, Paula, pero Ah, ya quizás llegó. sería bueno porque ¿Al ahora viene final? una parte de los resultados, Ah, entonces del ya, proyecto, perfecto. entonces quizás las podemos dejar para el final Al final. Ya, pensando en eso. ya, vale. Yo igual tengo una pregunta, así que la dejamos para el Sí, final. entonces porque, claro, yo sigo la presentación. Ya, querida, démosle Muchas entonces. A ver, a gracias. ver, a ver. Dejo entonces a Joana, que ya fuiste súper mencionada al inicio por Ricardo, que hizo una introducción fantástica. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, igual gracias a ti, Andrés, por comenzar y a Paula por toda la gestión. Sí, me disculpo por llegar tarde, pero estaba en otra actividad de decanato, entonces ya me he desocupado ahí. ¿Le puedes dar una más, Paula? Ahí. La verdad es que yo alcancé a ver o sea, parte de lo que ha presentado Andrés y básicamente el proyecto del cual habló, que es este proyecto con Kelps, y que busca un poco cuantificar qué es lo que, qué es lo que sucede con el carbono, ¿cierto? Con esta economía azul que está tan en boga en estos momentos. Eh, Obtuvimos algunos resultados, no, algunos hartos resultados en realidad durante estos 2 años de proyecto. Aunque fueron solamente, como ustedes pudieron ver en la metodología, solamente fueron analizadas 3 poblaciones. De todas las poblaciones que existen en nuestra región, la verdad es que esas 3 poblaciones nos dieron hartos resultados. Y uno de los primeros, y que eso ya lo sabemos en realidad, fue esta caracterización oceanográfica que se realizó con este CTD que mostraba Andrés, que fue comprado a través de fondos del CHIC, ¿cierto? Con el apoyo del CHIC.
que fue una caracterización oceanográfica de los lugares donde nosotros hicimos muestreos. Principalmente lo que pudimos observar fue temperatura, salinidad y turbidez e irradiancia en estas zonas de muestreo. Y la verdad es que, bueno, Caleta Paula, que está en la zona de Puerto William, ¿cierto? Senobstrucción, que está hacia Puerto Natales, que tiene y una gran influencia de agua de deshielo. Y además de Bahía del Águila, que está aquí hacia el sur de Punta Arenas, fueron las tres principales poblaciones que nosotros trabajamos, con poblaciones de algas bastante grandes, de Macrocystis pirífera específicamente, algunas poblaciones solamente, algunas mixtas, o sea que tenían otras kelps, por ejemplo, asociados como Lesonia o, bueno, que no es un kelp, pero igual es una alga bastante, de tamaño bastante grande y parda, Durvillea antártica o el cochayuyo. Pero en otras, como en senostrucción, solamente se encontraba Macrocystis pirífera. ¿Qué es lo que observamos de Macrocystis pirífera con esta caracterización oceanográfica puntual dentro y fuera de las poblaciones? Uno, primero, de que en términos de rangos de temperatura, también fue un estudio hecho en verano, entonces Senostrucción fue el que presentó temperaturas más altas en ese momento. También concordaba con las temperaturas ambientales del momento, pero en general presentó a diferentes profundidades temperaturas bastante más altas que Caleta Paula y Bahía del Águila. Senostrucción, una característica que tiene es su baja salinidad, menos de 17 PSU, y esto está dado, como yo ya les decía, por, eh, por el agua de deshielo, la presencia de agua de deshielo en la zona. A diferencia de Bahía del Águila, que la tenemos aquí al sur de Punta Arena y donde no hay glaciares ni grandes ríos cerca, entonces su salinidad es bastante alta, o sea, de 31 PSU. Otra característica fue la turbidez. Aunque nosotros pensábamos en un inicio de que la turbidez iba a ser más alta en senostrucción por esta situación de que hay mucha agua desde hielo, hay mucho sedimento dando vuelta y se ve también qué es lo que ocurre ahí en la columna de agua, finalmente fue Bahía el Águila la que presentó una mayor turbidez. Esto principalmente dado por las condiciones ambientales del momento. Y también los rangos de irradiancia, bueno, que son básicamente lo que entraba en la columna de agua. Acá se analizaron dos de las poblaciones, que fue Bahía la Isla y Senostrucción, y obviamente en Senostrucción y Bahía la Isla, en realidad acá se ve que es más y menos, pero en realidad en ambos era bastante baja lo que podía entrar en términos de irradiancia a la columna de agua. Siguiente, Paula. También dentro de, bueno, una cosa que se me olvidó decir de la diapositiva pasada era de que todos esos datos oceanográficos, salinidad, temperatura, turbidez, irradiancia, todos esos datos fueron traspasados hacia los investigadores del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile y también a los investigadores del equipo matemático de la Universidad de Magallanes, Grupo Matúa, en conjunto con investigadores de Brasil. Y ellos, con estos datos que nosotros obtuvimos en terreno, trabajaron principalmente variables FUSI, que fue lo que estaban primeramente ellos trabajando de cómo manejar estos datos y cómo son tantos datos, porque son datos tomados cada segundo, entonces cómo podemos manejar esos datos y tener el mínimo de error en la cuantificación de estos datos. Y también el grupo de la Universidad de Chile lo que hizo, lo que está haciendo, porque en realidad todavía estamos trabajando, aunque el proyecto ya terminó, es poder generar un enlace entre las imágenes satelitales con estos datos oceanográficos que nosotros podemos tomar en terreno. Ahora sí, Paulita. Ya, otro análisis o muestreo que se hizo dentro de lo que estábamos haciendo era qué ocurría con la flora y con la fauna que se asociaba a estos organismos o a las macroalgas.
hay varias investigaciones sobre flora y fauna asociadas a algunas poblaciones, no tantas aquí en Magallanes, más que nada hacia la zona norte de nuestro país. Y aquí lo que hicimos fue colectar, porque aparte de saber, ¿cierto?, cuál es la cuantificación de carbono total o los niveles fotosintéticos que vamos a ver más adelante, nos interesaba saber qué ocurría, ¿cierto?, en términos de organismos asociados. ¿Por qué? Porque el bosque de kelp en sí tiene un valor intrínseco, ¿cierto? Como bioingeniero, y entonces nosotros podemos no solamente valorizarlo por esto, por el carbono, sino que también tiene otras importancias que ya trae de por sí. Entonces, en macroalgas se observaron, el lugar que obtuvo un mayor número de taxones fue Caleta Paula o en Puerto Williams, o cercano a Puerto Williams, con 20 taxones de macroalgas, entre las que proliferaron principalmente las macroalgas rojas, en general en casi en todas las poblaciones. La población que obtuvo ahí, como bien sale, un menor número de taxones de algas asociados al sustrato rocoso, o sea, a lo que rodea a los bosques de kelp, ¿cierto? O donde están fijados estos bosques de kelp, fue de 16 taxones. El mismo análisis que se hizo a través de cuadrantes, ¿cierto? Se hizo para la macrofauna, donde Bahía del Águila, que es la localidad que tenemos hacia el sur de Punta Arenas, presentó el mayor número de taxones, con 28 taxones, y Caleta Paula fue el que presentó un menor número de taxones, solamente con 8, para ese muestreo puntual. Dale nomás, Paula. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos preguntamos qué organismos viven asociados o se encuentran asociados al kelp como tal, y en este caso al bosque o al grampón del kelp? Que el grampón en realidad, como ustedes pudieron ver en imágenes, es el disco de fijación y que básicamente parece una raíz, pero no cumple esa función, sino que solamente cumple una función de fijación. ¿Y qué organismos se encuentran habitando en estos discos de fijación? En total encontramos que Caleta Paula presentó 29 taxones de macroalgas asociadas a estos grampones, mientras que Bahía del Águila presentó 8 taxones. Esto está también muy dado por el tamaño del grampón. O sea, a grampones más grandes podemos encontrar un mayor número de especies y viceversa. Lo mismo ocurrió en macrofauna, Caleta Paula 19 taxones y en este caso Xenostrucción 4 taxones, que nosotros por las observaciones que o sea, que tuvimos en el momento, encontramos que están muy asociadas a la baja salinidad y también al alto contenido de materia orgánica disuelta en el agua, sino que sustrato, etcétera. Mucho material terrígeno y esto principalmente por el agua de glaciación. Siguiente, Paula. Pero también uno de los trabajos que nos importaba saber era cuantificar qué es lo que estaba ocurriendo en los bosques de kelp de estas tres poblaciones, en términos de, por ejemplo, qué tan grandes eran las plantas, qué tamaño tenían estas plantas, por ejemplo, cuántos estipes o el disco de fijación, qué tan grande era, si había diferencia de estas grandes poblaciones. Y sí, la verdad es que encontramos varias diferencias. Y una de las que más nos llamó la atención, acá ustedes pueden ver todos los gráficos o algunos de los gráficos que se generaron de esto, por ejemplo, el número de individuos, ahí se observa que Bahía del Águila presentó un mayor número de individuos por metro cuadrado. También observamos la biomasa, donde Xenostrucción alcanzó la mayor cantidad de biomasa. Y acá quisiera parar porque realmente para mí es uno de los datos más interesantes, y es de que Xenostrucción, como hablaba Andrés, cuando hay baja salinidad, las poblaciones de güiro tienden a no alcanzar o no llegar a la zona de irradiancia, o sea, no llegan arriba a la superficie de la columna de agua, sino que quedan en la columna a media agua y desde ahí empiezan o comienzan a crecer, pero la salinidad influye directamente en el proceso de flotabilidad. Y lo hemos visto, de hecho, a medida que nosotros nos acercamos al glaciar, las poblaciones de güiro
lo podemos ver en Yendegaya, por ejemplo, los que han estado ahí, hay grandes poblaciones de huiro a la entrada de lo que es Yendegaya, y cuando nos acercamos hacia la zona interna de la bahía, ya podemos ver cómo estos bosques de huiro se van sumergiendo. Y esto está muy influenciado por lo que es la salinidad, el gradiente natural de salinidad. Entonces, acá nos llama la atención Senostrucción porque es una población que es no tan grande en términos de número de individuos, pero sí es una población que sus plantas no alcanzaban a llegar a la superficie, pero eran las frondas, o sea, las hojas que tenían estos güiros eran muy, muy grandes, eran de hecho, algunas más altas que yo, no es mucho, pero sí más altas que yo, más de 1,40 m, 1,60 m de longitud solamente de la fronda. Entonces, la verdad es que eran plantas de un tamaño bastante, no tan altas, pero de frondas muy grandes. Y eso generó que tuvieran que tuvieran la biomasa más alta dentro de las tres poblaciones que nosotros evaluamos. Esto llama la atención, ¿por qué? Porque es una zona de baja salinidad y por las condiciones en las que esto se encuentra, sobre todo de irradiancia, donde en la columna de agua en general no llega tanta agua y estas plantas no son capaces de llegar a la superficie. Em, También podemos encontrar que se obtuvo, por ejemplo, el número de estipes, el número de individuos reproductivos, el cual fue superior en Caleta Paula, y también el número de individuos no reproductivos, el cual fue menor en seno-obstrucción. Creo que Ricardo tiene una pregunta o la dejamos para después. Súper Ah, puntual, Joana, para seguirte. En los dos gráficos, biomasa y longitud, no entendí cómo se llega a que Caleta Paula tiene menor biomasa, pero la mayor longitud. No entendí muy bien tu explicación. Lo que pasa, Ricardo, es que son plantas que por lo general son grandes, eh, de un largo muy amplio, pero posiblemente solamente tienen o son muy pobres, por ejemplo, en algunos casos de fronda o son con frondas pequeñas, porque una cosa es el estipe. Y otra cosa es la fronda. Y el estipe generalmente tiende a ser largo, pero la fronda quizás es Claro. más pequeña y eso es lo que finalmente le da el peso. En este caso eran plantas pequeñas, pero en obstrucción eran plantas pequeñas, pero de frondas muy grandes. Entonces, por eso la biomasa fue mayor en seno-obstrucción, precisamente. Es como si Sí, fueran pequeñitas y gorditas y las otras sí, largas y flaquitas. exacto, literalmente. Por eso es Literal. muy dinámica en realidad cada una de las... Esa fue la mejor explicación. Así como... siguiente. Ya, también se realizaron porque nosotros íbamos a terreno, se sacaban las plantas, se segmentaban, se pesaban, se medían un total primeramente de la planta, después veíamos cuántos estipes o cuántas ramitas, digamos algo así, tenía la planta, cuánta biomasa en frondas o de hojas tenía la planta y el disco también se pesaba de forma separada. ¿Por qué está como requeríamos tener estos datos del disco? Y es porque lo que decía Andrés en un inicio, de que el disco de fijación es probable que incluso sea más antiguo que la planta que nosotros vemos creciendo. ¿Por qué? Porque la teoría por ahora es, y que de hecho lo queremos postular ahora para posterior otros proyectos, es de que esas esporas de la planta o del güiro vuelven a caer, digámoslo así, en el disco y vuelve a generarse una nueva planta. Entonces es muy probable que el disco finalmente es una unión de muchas, muchas plantas que han ido creciendo una sobre otra o de la misma y que las mismas esporas van cayendo ahí. Eso aún no lo sabemos, no hay un estudio sobre eso específicamente, es una alusión que nosotros hacemos, pero que sí que los discos de fijación son importantes porque son, en este caso, los que están además en contacto directo con el suelo. Entonces, todo lo que tiene que ver con flujos y todo están directamente ahí asociados. Entonces, ahí se midió la altura del disco, el diámetro del disco, peso del disco, y ahí, después de eso, se obtenía, por ejemplo, los organismos asociados a estos discos de fijación.
En general, por ejemplo, en altura del disco, la verdad es que eran todos bastante parecidos, los de las tres poblaciones. En diámetro del disco, Bahía el Águila presentó un diámetro menor, quizás no tan significativo en términos estadísticos, pero sí menor en comparación con Caleta Paula, por ejemplo. Y en el peso del disco, bueno, en realidad estadísticamente no habían diferencias, pero sí hay una tendencia en que en Bahía del Águila tenían un mayor peso. Eso puede estar dado, por ejemplo, que de repente los rizoides, que es lo que componen a estas pequeñas ramitas que componen el disco, que parecen raíces, pueden ser más gruesas, en algunas personas pueden ser más delgadas. La verdad es que es muy dinámica lo que nosotros podemos encontrar en cada una de las poblaciones. Siguiente, Pablo. También otra arista del proyecto en la cual se trabajó con la Universidad de Santo Tomás a cargo de Marcela Ávila, ¿cierto? Y su equipo fue el cultivo de Macrocystis pirífera. En este caso, debido a algunas localidades que estaban muy lejanas, no pudimos obtener muestras de vivas, de esporofitos vivos, en reproductivas, quiero decir, de las zonas más lejanas. ¿Qué se hizo entonces? Dijimos, bueno, lo que necesitamos en realidad es observar el ciclo de vida de Macrocystis, porque en realidad ya se conoce, está en la literatura, está en las publicaciones, pero lo que necesitábamos era saber la tasa de crecimiento, por lo menos para la población más cercana aquí a Punta Arenas, y eso fue lo que se hizo. Se obtuvo muestras de Bahía Águila y Punta Santa Ana, en este caso, y lo que se observó fue la tasa de crecimiento diaria para cada una de estas poblaciones, que Punta Santa Ana, ¿cierto?, es la que nosotros principalmente conocemos, donde podemos llegar de forma más fácil. Eh, y acá tenemos cultivos con 100% de esporas, 25% de esporas, dependiendo de la cuantificación, y se observa que, bueno, la verdad es que es bastante similar la tasa de crecimiento. En realidad, Macrocystis pirífera tiene de por sí una tasa de crecimiento bastante rápida, pero fue levemente mayor en Bahía el Águila, pero esto fue un experimento, fue un crecimiento en laboratorio. También se trató en su momento de hacer mediciones en terreno de tasas de crecimiento, pero la verdad es que el clima durante ese año no nos acompañó en nada, se llevó casi todo. Y es una segunda fase que en realidad nos queda pendiente de ver qué es lo que ocurre directamente en las poblaciones naturales. Siguiente, Pauli. Bueno, aquí ya esta es una arista que es la cual yo trabajé con el equipo del laboratorio de macroalgas, donde se observan básicamente el estado fisiológico de las algas, de las grandes algas o kelps que acompañan a Macrocystis pirífera, a estas grandes poblaciones de Macrocystis pirífera, como por ejemplo acá podemos ver en la imagen Lesonia, Macrocystis pirífera, bueno, Macrocystis era la que en general estábamos estudiando, y Durbilea antártica. En el caso de Lesonia, pudimos observar Lesonia sp y Lesonia flavicans, y además Durbilea antártica. En realidad, en términos de FBFM, que es una medida fisiológica para ver qué tan estresada está el alga, porque las algas igual se estresan y esto se puede observar a través de algunas medidas fisiológicas, y lo que podemos observar es de que eh, estas algas, la verdad es que todas las de todas las poblaciones se encontraban en un excelente estado, y porque la gran mayoría estaba entre los 0,6 y 0,7. Entonces, en términos de estado fisiológico, aunque incluso algunas se encontraban en senoobstrucción, igual se encontraban en un buen estado fisiológico como tal. Siguiente, Paul. Ya, ya vamos a ir terminando porque esta ya es la última parte, que es básicamente un experimento que fue realizado con la cooperación y guía del doctor Álvaro Israel, el cual realizó en el laboratorio mediciones de oxígeno juveniles de Macrocystis pirífera. ¿Esto con qué fin? Con el fin de ver cuánto era lo que se capturaba de CO2 y cuánto era lo que se emitía de oxígeno.
Principalmente se obtuvo una fotosíntesis bruta de 66.511 y una respiración de 60.794. En general, lo que pudimos observar de este experimento que se realizó en el laboratorio con frondas juveniles traídas desde terreno fue de que entre la tasa de fotosíntesis bruta y o sea, entre fotosíntesis bruta y respiración, la verdad es que no hay gran variabilidad. Entonces, en realidad, todo lo que ocupa o todo lo que se genera dentro del proceso fotosintético y absorbe de, por ejemplo, dióxido de carbono, después es liberado en el proceso de respiración. Y eso también nos ocurrió en mediciones de flujo de carbono. Siguiente, Paul. En mediciones de flujo de carbono que hicimos con la guía del doctor Fred Talazo y la doctora Brenda Riquelme, que nos ocurrió lo mismo. En mediciones realizadas en Caleta Paula, en frondas apicales de la población de Caleta Paula de macrocistis pirífera, pudimos observar primero que eran muy sensibles a la irradiancia que ocurría en el momento. Eran tan sensibles que, por ejemplo, en una observación de terreno, pero que pasaba una nube y literalmente era modificado el valor. Entonces, realmente muy sensibles a lo que ocurre en terreno y entonces, al estar en condiciones de luz, se produce ahí en el primer gráfico donde dice condiciones de luz, un flujo de dióxido de carbono que está contenido en esta cápsula que es cerrada, ¿cierto? El cual tiende a disminuir y esto principalmente por el proceso de fotosíntesis, pero posteriormente observamos de que cuando la sometemos a oscuridad en respiración, esto nuevamente es liberado y entonces se cumple un poco lo que se observó en el experimento que se pudo realizar con el doctor Álvaro Israel para fotosíntesis. La verdad es que lo que se ocupa después en fotosíntesis se libera después en respiración de dióxido de carbono. Siguiente. Y creo que ya está una de las últimas. Esta fue una medida puntual que fue generada a través del laboratorio y con la doctora Marisol Astorga, que se generó y se cuantificó cuál era el carbono total que ocurría o que tenían las diferentes poblaciones, pero además segmentando a través de o analizando las plantas de forma segmentada. Entonces, por ejemplo, teníamos mediciones de la zona apical, media, basal y el grampón, y la verdad que solamente para Bahía La Isla y Caleta Paula hubo una disminución en el carbono total de la concentración del carbono total en los grampones, sobre todo, más que en la planta en sí. Si ustedes pueden ver ahí, no hay la verdad una mayor diferencia, o no hay diferencias casi entre las diferentes partes de una planta o de una alga, ¿cierto? Y tampoco entre poblaciones, si ustedes lo pueden ver, la verdad es que son bastante similares y eso que son poblaciones bastante heterogéneas tanto en términos de estructura y también de las condiciones ambientales donde éstas se pueden encontrar. Siguiente. Bueno, y ya ahí ya hemos terminado. Ellos son ahí alguna imagen de todos los que hemos colaborado en este proyecto y en este trabajo. La verdad es que lo que hemos logrado observar es de que los bosques de macrocista en general son muy dinámicos, no se pueden son heterogéneos, no podemos decir que son todos iguales y por ende su comprensión debería ser así, ¿cierto? Comprender cada uno de estos bosques según sus diferentes variables y las diferentes condiciones donde estos se encuentran, porque la verdad es que no cambian solamente desde que están en un lugar o en otro, internamente, fotosintéticamente, bioquímicamente, la verdad es que se producen modificaciones bastante grandes y un proceso de aclimatación es bastante importante dependiendo de la zona donde estos se puedan encontrar. Entonces el llamado es a no generalizar, ¿cierto?, estos bosques de kelps, aunque los vemos en todos lados aquí en nuestra región, sino que la verdad es que cada uno está bajo un proceso totalmente diferente en términos de crecimiento, de reproducción, de aclimatación, de fotosíntesis, etcétera. Andrés, no sé si tú quieres dar alguna otra acotación. No sé si está conectado ahí. Este, no, todo muy bien, Joana. Lo que quiero solamente resaltar es que
lo que nosotros hemos aprendido con este proyecto es que solos nosotros no podemos hacer mucho y que en realidad se necesita el apoyo de grupos que son eh, multidisciplinarios. Creo que ha sido una lección y ahora vamos a presentar, vamos por una segunda fase en queremos un cambio de rol por la posta que significa el chic y donde Joana, ¿cierto?, va a liderar una segunda propuesta y yo iré como alterno. Eso. Mm. Muchas gracias. Muchas Preguntas. gracias. Gracias, Andrés y Joana, por la presentación. Y ahora vamos a dar paso a algunas preguntas. Bueno, Ricardo se nos adelantó un poquito con una pregunta, pero era muy cortita. En el chat veo una pregunta de Flavia, que no sé si está todavía, si no la leo yo. No, sí, estoy. Hola, Flavia. Gracias, Paula. Hola, era como una pregunta conjunta para Joana y Andrés, pero un poco a lo largo de la presentación tal vez ya no se sabe si hay variaciones anuales, ya sea en el crecimiento como en la captura de carbono de locus específicos a lo largo del año o tal vez no hay datos todavía porque si no mal Mm, recuerdo fueron solo a medir en verano, ¿no es cierto? ujú. Y los experimentos eran tal vez muy cortitos. Y segundo, hablaste de algunas variaciones que tienen que ver con parámetros oceanográficos, ¿no? Salinidad, etcétera, y las localidades. Pero especialmente, yo no sé, en temas de carbono, por ejemplo, hay importantes fenómenos de surgencia y otros fenómenos oceanográficos más macro vinculados con la plataforma continental y los sectores externos Pacífico y Atlántico, que pueden o no, me imagino que en teoría deberían influir en las capturas de carbono, en temas de productividad, crecimiento, pero no sé si hay antecedentes sobre eso. Ah, a grandes rasgos, lo que nosotros hemos visto, viendo las preguntas aquí del chat, nosotros hemos observado a través de los estudios que hemos hecho durante varios años que hay un ciclo productivo y un ciclo reproductivo. El ciclo reproductivo va más o menos entre agosto perdón, entre mayo y octubre. Y el sitio productivo, los incrementos de biomasa y de crecimiento están más en el periodo donde se incrementan los fotoperiodos, la irradiancia, etcétera. Entonces hay un ciclo reproductivo, otoño-invierno, y un ciclo productivo, ¿cierto?, en primavera-verano. Eso por una parte. En relación a lo que implican lo Pacífico, Atlántico, corrientes, etcétera, nosotros estamos viendo algunas tendencias en el contenido de carbono, pero para eso necesitamos adicionar los contenidos también, el contenido de nitrógeno, Mm. para sacar alguna conclusión. Y estamos viendo que las que tienen mayor influencia del Océano Pacífico, por alguna razón, esas plantas tendrían un mayor contenido de carbono en comparación con las que están más hacia el lado atlántico. Debe ser por las corrientes. Lo Creemos, que pero pasa, sí, sí, es un poco lo que yo también como mirábamos nosotros las mediciones de carbono y de nitrógeno a través de los restos arqueológicos que Mm, efectivamente tienen que ver con la cadena trófica, ¿no? Hay carbono muy antiguo que está acumulado en los sedimentos, especialmente hacia las plataformas continentales, y que con las surgencias van generando unos fenómenos así que nos son faltan estas explosivos dos. en términos Sí, de eso. Entonces es interesante ver sí, cómo eso... nos falta Mm, esas dos cosas, mm. Flavia. Nos falta incluir la parte del nitrógeno para tener la visión completa. Creemos que está relacionado con las corrientes, como tú bien mencionas, y quizás sería bueno este trabajo correlacionarlo con lo que ustedes obtuvieron. Y lo otro era, ya no me acuerdo, pero veía también una pregunta relacionada con las turberas.
Y ahí nosotros creemos que la forma en que se estudia el carbono en las turberas es mucho más fácil que lo que significa determinarlo en la parte de las algas. Al final nosotros convencimos a Fred y a Brenda Mm. de hacer los estudios en el intermareal. Funcionó, pero claro, en esta parte de las turberas, de cómo ellos lo están haciendo, bueno, supongo que igual sufrieron mucho al comienzo para determinar su metodología y nosotros estamos avanzando. Creemos, a nosotros nos cuesta más, creemos nosotros, pero eso igual es como nosotros creer que a ellos no les costó. No sé, ahí vamos Tam- a ir bien. También ahí, un poco complementando eso, Andrés, de la pregunta que está en el chat sobre la huella espectral para identificar poblaciones de macrocystis, sí, de hecho bueno, hay trabajos, sobre todo en Brasil, que trabajan con la huella espectral en otras especies de algas, pero el equipo de modelamiento matemático en la Universidad de Chile, con los que nosotros hemos estado trabajando ahora, nosotros no presentamos esos resultados, sí han podido estar dando una primera acercamiento, están en un primer acercamiento a generar a trabajar con la huella espectral específica de macrocistis pirífera. Pero se comenzó en un inicio con este trabajo que era un poco primero, el que ellos conocieran que eran los bosques de Kelps, delimitarlos y generar esta información obtenida en terreno en conjunto con las imágenes satelitales. Pero en una segunda fase se quiere como ya llegar a lo que es la huella espectral de estos bosques y que además es un tema trabajar con las imágenes satelitales aquí de la región debido a la gran nubosidad, cobertura de nubes que hay casi todo el año. Entonces ha sido bastante complejo, pero lo han estado desarrollando tanto el equipo de aquí de la universidad como el equipo de la Universidad de Chile, también siguiendo metodologías que ya estaban propuestas para lo que era turberas, pero no se puede seguir la misma, digámoslo así. Hay que hacer algunas modificaciones. Flavia creo que tiene una pregunta. Sí, era por curiosidad nomás, porque Mm, claro, saber de bosques de kelp uno se imagina como algo parecido a los árboles abajo, ¿no? Y estos como discos que tú decías abajo, que podrían estar acumulando como los restos de las plantas anteriores. ¿Ustedes de lo que han estudiado, se forman también como anillos o se van conformando así como, me imagino como los corales, que es un poco sobre cómo se claro. van, porque no son, los anillos son parte orgánica o son como el hueso que tienen la mezcla entre orgánico y mineral? Mira, nosotros acabamos de encontrar unos discos de Lesonia tremendos que parecen verdaderas maderas enterradas en la playa Mm. de Lesonia y bueno, parece a todo, parece madera, parece a hueso. Vamos a intentar ahora cortarlas porque inclusive pueden ser otras especies, pero yo creo que esa retención de carbono va por ese lado, por así decirlo. Lo que pasa es que es Y interesante. para, disculpa, y Perdona, para solo iba a macrocis, comentar sí. que como nosotros aplicamos las muestras arqueológicas, pero también se aplican a muestras biológicas de otras especies, digamos, de otro tipo, porque pueden ser conchas, pueden ser mamíferos marinos, lo que sea, a través estas como parte inorgánica que conserva parte del orgánico, como el colágeno que hay en los huesos, Ujú. se logra extraer cálculos de carbono, de proporciones de ciertos carbonos, que en este caso son como bien estables. Pero así como Ricardo de Paul y Juan Carlos Aravena estudian estas variaciones en los anillos de crecimiento, en los animales, por ejemplo, nosotros, nuestro esmalte o en la parte de los huesos que se forma cuando somos jóvenes, muestra captura de carbono que después, con los años que pasan, si logras sacar una muestrita de digamos, la parte del crecimiento del hueso que corresponde a los años más grandes, tienes diferencias de carbono a lo largo de años, ¿no? O de
siglos en el caso de los árboles más longevos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí hay algo interesante que explorar en términos de cambios en las capturas que hayan quedado como fijadas año tras año en estos como, eh, ¿cómo es que le decía? Los anillos, de la base de los bosques de árboles. Entonces es como bonito pensar en que tal vez más adelante se podría explorar eso también. Y por lo menos los análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno son análisis súper baratos. Los hace, por ejemplo, el Claudio Latorre en la Mm. Católica, Ricardo, no sé si, yo creo que los hacen en Concepción también, pero son muy económicos como para poder hacer muchos, ¿no? Porque hay que recopilar gran cantidad de datos para efectivamente tratar de empezar a entender si hay algún tipo de patrón o explicación Mm. similar. Eso nomás como se los dejo ahí que me parece entretenido. Súper bueno, nosotros inclusive vamos a comenzar ahora, tenemos un micrótomo de congelamiento en el laboratorio y vamos a comenzar a hacer cortes porque lo requerimos para varias otras cosas y me parece súper bueno lo que tú nos planteas. El Fred trabajaba muchos de estos temas con el laboratorio de Alaska Fairbanks, donde nosotros colaborábamos con en realidad la arqueóloga que es la directora de ese centro, es la que comenzó con esos estudios acá como por el 2009. Entonces yo creo que ahí hay como un trabajo al menos interdisciplinario súper interesante para explorar en términos de cómo se pueden trabajar ese tipo de datos. Súper, gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún comentario? Bueno, Joana ya contestó la pregunta de Juan Francisco. ¿Está bien, Juan Francisco? ¿Tienes alguna otra duda o No, mira, Sí. bueno, don José? yo he visto estos kelp, bosques de kelp en los canales. Siempre he visto gran cantidad de kelp cerca Golfo de Penas y Océano Pacífico, toda esa parte. Y entonces hay gran cantidad. Sin embargo, en los canales interiores, por poca salinidad, me imagino que sí hay menor cantidad. Por ejemplo, a la entrada del Trinidad, hay el Golfo de Trinidad, los kelp son altos, esbeltos, con tremendas hojas así como delgaditas, bien finitas, y debajo del kelp hay gran cantidad de erizos y muy grandes. Yo sé que los erizos comen el kelp, lo he visto. ¿Hay alguna diferencia con lo que tiene que ver con la salinidad y poca salinidad en los canales interiores? Sí, sí, nosotros estamos desarrollando otro proyecto con las diferencias que hay entre las poblaciones de Wirú que están asociadas a glaciares, por ejemplo, y otras que están más con influencia oceánica. Y lo que pasa es que en realidad las poblaciones de Wirú son eh, súper flexibles en términos de adaptación. Se adaptan, ¿cierto? Generan algunos cambios que son los que nosotros estamos estudiando y pueden perfectamente, encontramos una población, por ejemplo, en el glaciar Fouquet, en el canal Beagle, donde esas poblaciones están muy asociadas a glaciares y una estudiante financiada también por el CHIC, Diana, ella hizo análisis moleculares, encontró que habían un grupo de genes distintos en esos virus que estaban asociados a glaciares. Entonces ahora estamos en otras fases de definir qué roles cumplen esos genes que les permite al güiro vivir tranquilamente en ese lugar. Lo mismo pasa en posesión, donde los lugares son muy rasos y la temperatura aumenta mucho en verano porque no es profundo. Entonces se forman como pozas y el güiro vive
perfectamente y seguramente también debe estar adaptado a esas condiciones. Me acuerdo que una vez íbamos navegando con Ricardo por el canal España y para llegar, perdón, glaciar España, en el Beagle hay una morrena, ¿cierto?, que impide la entrada de embarcaciones, por lo tanto esos lugares están muy aislados y son verdaderos refugios. Para llegar hasta el lugar donde está el glaciar propiamente tal, nosotros pensábamos que no íbamos a encontrar güiro. Habían poblaciones de güiro que se hay creciendo perfectamente y esos han estado aislados. Necesitamos estudiarlos porque yo creo que estos güiros se adaptan a todas las condiciones teniendo ciertos grupos de genes que les permiten esa. Estamos en esa historia, José, que es larga, pero es posible. Ya, gracias. Ok, estamos a minutos de la hora de cierre de la sesión. Si no hay algún comentario, alguna pregunta más, Juan ¿Raúl? Francisco. Sí, sí, ahí está muy interesado en lo que estaba mencionando don José. Y, y bueno, la pregunta que hice me la contestó Joana y el profesor Mancilla ahí durante la pasada, así que muchas gracias. Pero ahí yo solo quería hacer un comentario y hay que tener harto ojo con eso, ¿ya? Porque también genera muchas veces expectativas que escapan un poco a lo que efectivamente se puede hacer, ¿ya? Hoy día la forma en que actúa el sistema de bonos de carbono en Chile, a través del sistema de compensación de emisiones, tiene un principio, tiene hartas características, es un sistema bien, a veces bien engorroso, pero una de las características que tiene es que tiene un principio de adicionalidad. Entonces, quienes están obligados, las empresas privadas que están obligadas a, a actuar a través de estos sistemas de compensaciones o que quieren acogerse a este sistema de manera voluntaria, tienen que hacerlo fuera de las áreas protegidas que son del Estado, ¿no? Entonces, lo que está dentro de las áreas protegidas del Estado, eso ya se considera como una base. Entonces, ¿qué bosques de macroalgas podrían estar considerados en esto? Son los que están fuera de las áreas protegidas del Estado, ¿ya? Y eso es importante considerarlo, más aún en el contexto territorial que tiene la región de Magallanes, que tiene mucha área protegida en distintas categorías, ¿ya? Entonces eso es un dato súper relevante. Y es súper importante también, por lo que mencionaba el profesor Mancilla, acerca de esta veda de 10 años que existe para la macrocistis, porque claro, es una medida de conservación, pero surge desde una lógica de administración pesquera. Es una veda extractiva, ¿ya? No es una medida de conservación propiamente tal. No se considera un objeto de protección, sino que es un objeto hidrobiológico al cual se le prohíbe la pesca, ¿ya? Es una lógica distinta a decir que es un objeto que yo voy a conservar de alguna forma o voy a proteger, ¿ya? Esas miradas son diferentes y esas lógicas son diferentes, obviamente, en la forma de abordar después medidas de gestión posterior. Estaba en el paper también que había que leerse para esta semana. Pero es súper relevante tener esa claridad de conceptos también eh, para poder entender bien por qué a veces cuando sale el tema de los bonos de carbono azul, ¿por qué no se consideran las macroalgas que están dentro de la área protegida? Bueno, después. ¿Mm? Eso, muchas gracias. Y perdón la interrupción. No, súper bien. No, súper buena en realidad porque cuando se hizo este proyecto y se trabajó con, bueno, nosotros empezamos, o sea, no desde cero con Macrocystis, porque sí veníamos trabajando hace harto tiempo con la especie, pero sí en esto que la economía azul y que muchos hablaban y no sé qué. Entonces, ahí nos tocó realizar también un trabajo de modelo de negocio, de ver qué era lo que se permitía, qué era lo que no se permitía, que estaba actualizado en Chile y que no. Así que súper afín con lo que menciona en realidad Juan Francisco, porque aquí nosotros solamente, claramente, solamente mostramos los resultados, digamos, de investigación como concentraciones y cosas así, pero el proyecto en sí llevaba más allá de eso, donde obviamente hay un límite y donde ya de hecho hay cosas que salen de nuestra, por ejemplo, manejo o de lo que nosotros podemos hacer, más que entregar esa información. Entonces eso se logró
con ese modelo y también trabajando con el GORE, en conjunto con ellos, porque al trabajar con ellos igual uno de repente como investigador lo quiere hacer todo. Y entonces ahí ellos me dicen, ¿sabes qué? Realmente bajen la pata, digámoslo muy, pero esto sería interesante para esta localidad o para este lugar, o que no, o que sí, o hasta dónde podemos llegar. Eso es algo que igual, como decía André en un inicio, eh, solo nosotros no podemos hacerlo todo. Entonces, sí, siempre hemos estado como asesorados en ese sentido, como bien tú mencionas, es un tema complejo porque muchas veces se generan expectativas en las comunidades y nosotros ya hemos sabido de esos casos y por eso siempre lo tratamos de mantener dentro de lo que es también la investigación, sino que ya lo que se haga con eso ya pasa a ser parte, creemos que es una decisión ya más que nada de gobierno que de lo que nosotros podemos generar o quizás de la comunidad que esté interesada, no sé, pero nosotros como investigadores podemos llegar hasta este paso que es entregar la información y que no digan, sí, hay mucho bosque, mucho carbono y no sé, y solamente hay güiro, cuando le decimos, sabes que realmente no es tan así y que estas medidas de no poder extraer, ¿cierto?, de prohibición de extracción del alga por 10 años, la verdad es que fueron generadas por la comunidad, en este caso por las diferentes asociaciones, entonces es importante entender eso y también visualizarlo en lo que va a seguir el proyecto en sí, que no se pueden generar esas falsas expectativas porque en realidad no solo afectan a la comunidad, sino que también a nosotros como investigadores y en general a todos. Sí, Eso, yo Juan Francisco. quiero complementar también, Joana, y Juan Francisco, gracias por tu, este, tu planteamiento. Nosotros lo conversamos en algún momento en el seminario que estuvimos en la Universidad de Magallanes con el Ceremi. Eh, Me parece que tú no estuviste, pero en realidad sería sumamente importante que avancemos en esta temática y ojalá que tú nos puedas ayudar porque es complejo y yo creo que nadie más en Chile como lo es la ecorregión subantártica de Magallanes tiene que estar súper clara en lo que se ha planteado, porque en Chile no existe, existe muy poco, por así decirlo, siendo suave. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas consultoras internacionales que nos han contactado y por esa razón nosotros involucramos al gobierno de la región de Magallanes porque ellos tienen que ser actores relevantes para normalizar todas estas figuras que en realidad a nosotros no nos corresponde mucho. O sea, nos corresponde todo lo que es la parte de investigación, pero todo lo que significa la implementación de estas políticas públicas, yo creo que es sumamente importante que ustedes estén ahí, que nos puedan ayudar. Eso, disculpen. Gracias. Súper Estás bien, muteado, chiquillos. Paula. Sí, ahora sí. Muchas gracias de nuevo por la interesante charla que bueno, nos da a conocer y a pensar sobre ecosistemas que en realidad no son tan cercanos a nosotros. Em, Así que buenísimo, muchas gracias. Una vez más, antes que nos vayamos, que estamos 2 minutos pasaditos.